radiotv.mx, transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes, 190. A continuación, radiotv.mx presenta ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Menudeando, aquí en radiotv.mx. El día de hoy tenemos un tema muy interesante por muchos aspectos. Vamos a hablar de la miel, antes que nada. Entonces, es interesante por todo lo que la miel nos aporta en cuanto a todas sus propiedades. Y también es muy interesante el tema porque vamos a hablar de una cooperativa especialmente, que se formó especialmente para producir miel, y en fin, nos van a platicar nuestros invitados todo lo que tuvieron que pasar para poder formar esta cooperativa. Pero antes, amigos, como todos los miércoles, vamos a ver un video ilustrativo. Vamos a hablar un poquito de lo que es la miel, cómo se produce, en fin, cómo se extrae, y regresando inmediatamente comenzamos esta interesantísima conversación. Ahorita nos vemos. Todo comienza en un prado, donde las abejas obreras chupan néctar de flores como la del trébol. Lo almacenan en su buche melario, luego regresan a la colmena donde otras abejas lo chupan y mastican, convirtiendo los complejos tipos de azúcar del néctar en dos tipos simples de azúcar, glucosa y fructosa. Enseguida depositan el néctar en las celdas de cera de los panales que ellas mismas han construido. Lo abanican con sus alas hasta que la mayor parte de su contenido acuoso se evapora en el aire tibio de la colmena. Lo que queda es la gruesa y pegajosa miel. Entonces las abejas cierran cada celda llena de miel con cera. En ese momento aparece el apicultor. Las abejas atacan si son tomadas por sorpresa. Por eso el apicultor humea los panales con un aviso aromático de que un extraño entrará a la colmena. Dentro de la colmena hay marcos de madera, uno junto al otro, y cada uno tiene un panal. Cada colmena puede albergar cientos de miles de abejas, todas descendientes de la prolífica abeja reina. La abeja reina pone hasta 2000 huevos diarios, creando la mano de obra necesaria para alimentar y proteger a la colonia. Pero el apicultor engaña a quienes defienden la colonia. Reemplaza la tapa de la colmena con un aparato llamado puerta de escape que huele a guinda. A las abejas no les gusta el olor, por lo que la mayoría se dirige a las secciones inferiores de la colmena. Luego aplica humo otra vez y quita la puerta de escape. Ahora, él es quien puede escapar con los panales. En la fábrica de miel se ponen los marcos de los panales en lo que se denomina la máquina desbastadora, que como una navaja corta los sellos de cera de las celdas llenas de miel. Lo que queda se saca a mano. Luego se ponen los marcos en otra máquina, la extractora de miel. Esta centrifuga los panales hasta que toda la miel sale de las celdas. Después la miel se filtra para eliminar los trozos de cera que pueda contener. Enseguida, la miel está lista para ser embotellada. Algunas colmenas tienen marcos más pequeños para producir miel que no se extrae de los panales. Se quitan los marcos y se corta el panal con un cuchillo caliente. Así se sella la cera alrededor de la miel que está adentro. Esta cera es comestible. La cera que se saca de los panales se usa para hacer velas, fabricar lustramuebles y lápiz labial.
Cuando los productores tienen más miel líquida de la que pueden vender, dejan que se granule y se convierta en cristales de azúcar duros y blancos. Luego, cuando hay demanda, la devuelven a su estado líquido original calentándola a unos 55 grados centígrados. Los envases se lavan al vacío y luego se llenan. Una colmena puede producir más de 3 kilos de miel al día. Eso es mucho más de lo que las abejas necesitan para vivir. Nosotros nos comemos la sobreproducción. En la actualidad, la producción de miel es eficiente y humana. Durante siglos, la única forma de cosechar miel de las colmenas era matando a las abejas. En 1851, un apicultor estadounidense inventó una forma para sacar la miel sin matar las abejas. Su método, con los marcos extraíbles de las colmenas, es el mismo que seguimos usando hoy. Todo comienza en un prado, donde las abejas obreras chupan... Pues amigos, como vieron en este video, pues la miel es lo máximo, ¿no? Es como un producto 100% natural producido por las abejas. Y bueno, para que nos expliquen y nos platiquen todo esto, el día de hoy tenemos a dos invitados, a Luis Enrique Castaño, vamos a empezar con las mujeres. Tenemos a Beate Heimes, así se pronuncia. Así es. ¿De dónde eres tú, Beate? Yo de Alemania. Ok, a Beate Heimes y a Luis Enrique Castañón, nuestro apicultor. Ellos representan o vienen de parte de una cooperativa que se llama Miel Mexicana Volcán Popocatépetl, y Beate se encarga específicamente de toda la comercialización. Comercialización y certificaciones. Exacto. Y Luis Enrique, tú eres como el apicultor, el profesional. O sea, te vamos a hacer muchas preguntas a ti. Claro que sí. Bueno. Oigan, pues, sí, y pónganse muy abusados, todos los que nos están viendo, porque al final vamos a hacer alguna pregunta, porque nos hicieron el favor de traernos miel en cortesía, entonces vamos a repartir miel también. Entonces, pónganse como muy abusados en lo que estamos platicando para que, pues de ahí vamos a sacar las preguntas, ¿no? Así es. Bueno, entonces, introduciéndonos un poco, pues a este tema, ¿qué es la miel de entrada? Mira, la miel es un producto, todos lo saben, de las abejas, pero que tiene un proceso biológico, es de origen animal, que tiene el origen en el polen, ¿no? y en el néctar de las flores, mezclados en el buche de las abejas con salivaciones. Es decir, las abejas recogen néctar y polen ¿no? en el campo. Una vez que llevan el néctar al buche o al estómago, ¿no? Ahí se llenan algunos líquidos propios de las abejas. Cuando regresan a la colmena del campo, depositan en las celdillas de Perdón, pero yo soy muy preguntón. Sí. ¿Las abejas son los únicos insectos que producen miel o hay algún otro insecto? Mira, estrictamente, miel es el producto de las abejas. Ah, ok. Y hay algunas hormigas y algunos otros insectos que llegan a producir algo parecido a la miel, pero estrictamente no es miel. Miel, en la norma, solamente se reconoce al producto de las abejas. Ah, ok, bueno. ¿Tenías la duda? Sí. ¿No? Entonces, la abejita vuela y se para en las flores. Sí, recoge néctar y polen, después lo lleva, escoge siempre el mejor néctar que encuentra, lo lleva a las celdillas y ahí lo deposita. Y cuando se llena la celdilla lo tapa con una especie de cera y propóleo que se llama opérculo. El opérculo, ese taponcito, hace que el néctar madure en la combinación, como si fuera vino, vamos a decir, o como si fuera cualquier otro producto que necesita un tiempo de reposo. Y ahí es cuando madura y se convierte en miel. Y es un proceso que todavía el día de hoy no desconocemos. O sea, no sabemos con precisión el desarrollo químico. Yo no tenía la menor idea. O sea, lo que la abejita deposita es néctar.
Que eso no es miel. Eso no es miel, ¿no? Ella deposita néctar y bueno, cantidades mínimas, y va llenando su celdita, ¿no? Así es. Sí, deposita gotitas de néctar en cada vez que viaja, ¿no? Al campo. Hay algunos cálculos científicos, ¿no? Que dicen que necesitan a veces hasta 22,000 kilómetros para producir 1 litro de miel. Híjoles, ¿no? Así que sí le trabajan. Sí, exacto. Oye, ¿y hay muchos tipos de abejas? Sí, mira, en México tenemos 42,000 especies de abejas. Ay, en México es tal vez... Hay 10. En México tal vez seamos el país actualmente con la mayor diversidad de abejas del mundo. ¿Y tenemos endémicas? Sí, claro. Las abejas que conocemos, estas que pican, fueron traídas por los españoles y muy probablemente el origen haya sido África, de estas abejas. Es decir, en México las abejas que teníamos realmente eran abejas sin aguijón. Hay algunas que pican, como los abejorros y otras que llegan a picar, bueno. Pero normalmente nuestras abejas las abejas mexicanas no tienen aguijón. Y los mayas, los aztecas, ¿no? Y pues, los purépechas, casi todas las culturas de México realmente conocían la miel antes de la venida de los españoles. Pero era miel producida por abejas sin aguijón. Es decir, aquí tenemos meliponas, por ejemplo, en la zona de Yucatán se llaman meliponas. Aquí tenemos las trigonas, digamos, en el centro, ¿no? Que en la zona de Puebla, por ejemplo, hay ya cooperativas que se dedican a producir. También en Yucatán, que estamos, igual que en nuestra cooperativa, estamos tratando de rescatar especies melíferas o especies de abejas que producen un poco de miel. Son abejas muy pequeñitas y no tienen la misma productividad o la misma producción de miel que tienen las abejas italianas o estas que conocemos. Ahora, el sabor característico de la miel se lo da la flor de la que obtiene pues el polen. Exactamente. Sí, mira aquí... Pero la pregunta es, ¿es la flor de la cual y también el tipo de abeja? No, básicamente... ¿O la abeja no le da, digamos, algún sabor distintivo especial? Mira, no, la abeja no le da un sabor distintivo, no. Okay. La abeja lo único que aporta son enzimas. Su trabajo. Exacto, el trabajo, bueno, claro, y las sustancias para las enzimas del estómago, ¿no? Exactamente, ¿no? Todas estas sustancias para poder procesar el néctar y que se convierta en miel. Pero el origen floral es lo que determina la miel. Es decir, el tipo de flor va a hacer que una miel sea más clara o más oscura, que sea más húmeda, ¿no? O menos húmeda, que su sabor sea característico de la flor. Por ejemplo, la flor del naranjo es muy característico el sabor de la miel. En Valencia, bueno. Claro, en España tienen mucha, sin embargo en México tenemos una miel de excelente calidad. Es decir, tenemos tanta biodiversidad en México que podíamos, así como hay esa biodiversidad, podíamos tener esa misma diferenciación floral. En Europa, por ejemplo, ya que lo mencionas, normalmente las mieles diferenciadas por origen floral son como el romero, ¿no? La acacia, castaño, en fin, ¿no? Lavanda. Son mieles normalmente de cultivos. Sin embargo, en México tenemos la mayor parte de nuestras mieles son mieles de floraciones naturales, que vienen de ecosistemas muy frágiles y tenemos mieles en todas partes. México tiene, ya sabes, zonas muy altas con climas helados, fríos y climas desérticos, selvas, etcétera. O sea, la miel la podemos producir en cualquier tipo de clima. Realmente sí, excepto en lugares muy fríos baja mucho la producción porque las abejas, digamos a 16 grados dejan de volar ya, o sea, empiezan a dejar de volar, les da frío. La abeja es como un mamífero. Realmente tienen calor propio y tienen un comportamiento muy, muy especial, ¿no? Ya hablaremos más adelante de eso si quieres. Claro. Pero lo que sé es que la abeja cuando empieza a tener fríos se queda en la colmena hasta que tiene un poco de sol y puede recuperar su calor. Entonces en climas fríos o muy fríos puede bajar un poco la producción de miel. Sin embargo, tenemos zonas en México que son altamente productivas, como la zona de Puebla, Morelos, Estado de México, Tlaxcala, que aunque son fríos, proceden posiblemente las mejores mieles. Ahora, como que ya nos estamos yendo al producto final, pero me gustaría hablar un poquito antes. Sí, entonces,
llega la abejita, entra a la colmena. La colmena pues es una caja de algunas maderas, sí, ¿no? Parotas, en fin, claro. ¿No? Maderas de la región que son más resistentes. Entonces, sí, ocupamos madera normalmente porque es el material más natural, ¿no? Y al que las abejas se adaptan mejor. ¿Y son cajones como de 3 niveles o 4? ¿Cómo es la cosa? Mira, en la parte de abajo hay un cajón un poco más grande que le llamamos cámara de cría. Ahí viven las abejas. Tiene unos cuadritos de madera donde les ponemos cera y ellas van haciendo sus celdillas, las van elaborando hasta que llenan su caja. Tienen ahí cría. Ahí es donde le ponen sus huevecillos, en fin, y guardan miel y polen, que es el alimento básico de ellas, agua. Y cuando llenan ese cajón grande, y empieza la época de floración, los apicultores les colocan unas cajitas un poco más bajitas, ¿no? Como la mitad, digamos, de la caja anterior, que les llamamos alzas. De ancho. Sí, de la altura, digamos, de la cajita es un poco más baja. Para que llenen con más facilidad los cuadros. Claro, hay muchos sistemas, pero voy a hablar de uno. Pero ahí ya no ponen... No, la reina huevitos. Ya no alcanza a subir. La reina camina alrededor de la cámara. De abajo. Sí, en la de abajo. Eventualmente llega a subir, pero eso es raro, ¿no? ¿Qué te parece? Aquí nos quedamos. Claro que sí. Vamos a un tip gastronómico y regresando continuamos. Claro que sí. Ahorita nos vemos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Consejos Gastronómicos. En esta ocasión les voy a enseñar a hacer el corte de pluma. Este es un corte que específicamente se utiliza para la cebolla. En este caso tenemos una cebolla blanca, cruda, típicamente, y tenemos un cuchillo. El cuchillo tiene que estar muy filoso para hacer este corte. Tomamos la cebolla con los dedos, pero tenemos los nudillos perpendiculares a lo que es la cebolla. ¿Sí? Y vamos a empezar a hacer lo más delgado que podamos este corte. Este es el denominado, como les decía, corte de pluma. Es decir, es un corte muy delgado que quede efectivamente como si fueran unas plumas. Resultado final con la cebolla. Pues bueno, amigo, este y otros consejos gastronómicos los encontrarás desde luego en menudeando.com. Gracias. Amigos, continuamos con esta interesantísima entrevista, no sin antes recordarles que se metan a nuestra página de menudeando.com, que en esta época especialmente estamos enfocados al 100% en todos los platillos y recetas navideñas. Van a encontrar muchísimas cosas, incluso pueden hacer sus propios regalos, pueden hacer jaleas, mermeladas, galletas, o sea, ser un poquito creativos, se ahorran dinero y pueden regalar un alimento elaborado por ustedes. También tenemos pavos, piernas, sopas, entradas, botanas, en fin, muchísimas cosas. Menudeando.com, ya somos más de 50,000 los que estamos en Menudeando, aprovechen. Bueno, Luis Enrique, nos quedamos en este interesantísimo tema de la miel y íbamos por ahí de que en la parte de abajo viven las abejas. Sí. Y luego tienen como, digamos, pisos o departamentos, exacto, no sé cómo llamarle, ¿no? Sí, exactamente. Nosotros les aumentamos los pisos, vamos a decir, llamados alzas, y ahí es donde las abejas depositan la miel. Y entonces, todo lo de arriba es miel y abajo los huevitos y también con algo de miel. Sí, tienen ellas o sea, lo de abajo nunca se limpia o nunca se saca miel en la de hasta abajo. Sí, bueno, se hace para poderles dar espacio porque la cera se hace vieja y los cuadros también. Entonces la idea es que las abejas estén cómodas y cuando vemos que ya un cuadro está muy deteriorado lo sacamos y ponemos otro. Ellas en la naturaleza lo hacen. Cuando encuentran un árbol hueco y se meten y empiezan a hacer su casa ahí, crean panales también que son como hojas, les llamamos pencas, y van colocándolos normalmente en el techo y de esa manera se van reproduciendo, van haciendo lateralmente todas las pencas. Sin embargo,
ya había muchas personas, muchos estudiosos de las abejas que se han dado cuenta que la conducta de ellas las podemos aprovechar para hacer algo productivo. El apicultor nunca debe dejarlas sin alimento, sin reserva. Las abejas en su caja, en su cámara de cría, donde nacen y donde tienen su alimento, deben tener siempre una buena reserva para estar bien, estar contentas, tranquilamente. Es su propia reserva. Es su propia reserva. Nosotros lo que ocupamos es el excedente, es decir, de las salsas que vamos colocando, es decir, estas cajitas arriba, es de donde sacamos la miel, es el excedente. Una pregunta, ¿cuántas abejas por colmena? Así, si alguien nos está viendo y quiere iniciar, sí, pues con ¿cuántas empiezo? Tengo mi caja con 100 o no sé, ¿no? ¿Dónde se compran? Sí, claro, ¿dónde se consiguen? Me las vuelo del vecino. Mira, es fácil esto. Primero aclaramos que la caja le llamamos colmena, que es una colonia de abejas. Okay. En la caja normalmente se puede comprar, es decir, un apicultor te puede vender una cajita, una colmena. Lo que se estila o lo que se utiliza normalmente es lo que llamamos núcleos, que son 3 cuadritos con abejas y una abeja reina, ¿no? Eso te lo venden y tú puedes empezar. ¿Cuánto vale una abeja reina? Unos 120 pesos más o menos. O sea, no es. ¿Y la colmena como cuánto vale? La colmena, mira, una colmena bien poblada, fuerte, debe costar unos 2,500 pesos. Pero para empezar puedes comprar una colmena con 3 cuadritos, que es un núcleo. Normalmente una colmena fuerte tiene alrededor de 60,000 abejas. Una colmena pequeñita de 3 bastidores, normalmente la compras de 15,000 a 20,000 Pero a ver, abejas. Tú empiezas con una abeja reina y te venden ¿cuántas abejitas o cómo está la cosa? En los 3 bastidores ¿te lo llevas en una caja? Sí, en una caja especial para transportar las abejas. Te venden el núcleo, que son aproximadamente unas 15 o 20,000 colmenas. ¿Y son apicultores especializados? ¿Se llaman así? Sí. ¿Apicultores especializados en vender colmenas? Sí, normalmente todos los apicultores las van dividiendo, es decir, van creciendo y ellos van reproduciendo sus abejas, ¿no? Van con la misma dinámica de ellas. Okay. Pero cuando ya tienen muchas, algunas veces venden sus abejas en núcleos. Se las venden a otros apicultores o a particulares que quieren iniciar. Ahora, tiene que haber, aquí, ¿cómo se le llama cuando hay varias colmenas? ¿Colmenar? Se llama apiario. El apiario, ok. Aquí hay un apiario y ¿hay algún reglamento internacional o aquí en México que no puedes poner un apiario junto a otro a una distancia de X? Sí, mira, la regla internacional dice que no debes poner un apiario a 500 metros de otro. La distancia mínima son 500 metros. No, pues es poquito, ¿no? Realmente sí, pero esa es una regla un poco arbitraria, porque esta es una regla, te digo, tomada de cultivos. Y no siempre funciona así. Por ejemplo, en la zona de manglares, en los manglares en Veracruz, por ejemplo, o en la zona de la costa de Oaxaca y Chiapas, por ejemplo. Cuando hay una floración buena, puede haber 1,000 colmenas juntas y todas producen. Cuando hay miel, cuando la floración es buena y hay suficiente néctar. Digamos que para América Latina la regla puede variar muchísimo, deberíamos calcularlo de otra manera. Las abejas, lo importante de esto es que no compiten con las abejas autóctonas o propias de México, porque tienen la lengua diferente, es un poco más corta la de nuestras abejas, la de las abejas italianas, y un poco más ancha. ¿Y las italianas matan a nuestras mexicanitas? No las matan, no. ¿Pero se aparían o se...? No se mezclan. Es Apis mellifera, es el nombre científico, no se mezcla con otras especies, ¿no? Ahora, ya tengo mi colmena, ¿cada cuándo? O sea, ahora sí que cada cuándo cosecho. No sé si cómo le llamen ustedes, ¿no? Pero pues sí tengo que recoger la miel. Me produce varias veces al año. Mira, te voy a platicar, hay dos formas. Algunos productores tienen en su región, por ejemplo, vamos a hablar de la península de Yucatán, ahí no necesitan movilizar. Ellos ponen sus colmenas y empiezan las floraciones, digamos, de enero a junio. O sea, sí, empieza a haber floración continuamente y aproximadamente cada 2 meses o cada mes, depende cómo se llenan las cajas, ellos van tomando la miel que ya está madura
Entonces pueden tener 4, 5, 6 cosechas en un año, ¿no? ¿Y cada cuántos litros es litros o kilos? Pues mira, lo manejamos en kilos para o sea, cuando voy a comprar esto internacional. Son 500 gramos. Exactamente, es la norma internacional, sí, porque la miel normalmente cristaliza. Pero bueno, te comento, hay otro método que es el que nosotros utilizamos. Fíjate, en Morelos nada más tenemos un mes de floración, es decir, nada más en diciembre hay miel. Si cae una helada o hay viento o llueve o alguna eventualidad, puede perderse la cosecha completa. Entonces los productores han tenido que inventar métodos y uno de los más importantes es la transhumancia o la apicultura nómada. En este caso, lo que hacen los productores es llevarse sus colmenas a viajar a otros lugares, a otros estados, donde las colocan para la época de floración. Por ejemplo, en el caso de Morelos, en el invierno se produce lo que llamamos la miel mantequilla, en este tiempo justamente. Que es delicioso. Sí, que es una cosa maravillosa. Y en enero, cuando se acaba la flor, pues las abejas empiezan a poner estresadas porque ya no tienen ¿Qué comer? Entonces las transportamos y las llevamos a Veracruz. Se hacen viajes de 8 a 16 horas con camiones cargados de abejas y se colocan en lugares donde va a haber otra vez alguna floración, por ejemplo, en este caso el naranjo. En este tramo, ¿qué porcentaje se te mueren? Relativamente es muy bajo el índice de mortandad. Lo importante es la técnica y cómo las mueves. ¿Y es no el se manejo estresan? Fíjate que no. Lo que es muy interesante es que se estresan más cuando empieza a perderse la floración. Es decir, aquí en Morelos, por ejemplo, allá en Morelos, cuando empieza a acabarse la flor, las abejas se ponen nerviosas y agresivas. Y es cuando el productor sabe que las tiene que mover. En ese momento las prepara, las transporta con una técnica especial, digamos, para no lastimarlas, y viaja de noche. Las abejas duermen en la noche. Entonces, cuando viajan, ellas sí sienten el movimiento, pero están dentro de la colmena y no tienen interés de salir. Nunca me lo hubiera imaginado, qué interesante. Sí. Entonces, cuando llegan en la madrugada, todavía oscuro, ¿no? Ellos se las llevan en la tarde o en la noche, ya cuando oscurece. Así que duermen en el camino. Y duermen en el camino. Y las cajas están bien ventiladas para que ellas vayan bien. Y lo interesante de eso... Y ya las pones y no se... Sí. Pero decir, oye, ¿qué onda? Imagínate tú. Junto al Popocatépetl, pero yo estoy en otro lado. En Veracruz, ¿no? Sí, es un cambio completo. Pero fíjate que para ellas eso es maravilloso, porque de pronto amanecen en un lugar lleno de flores. Entonces notas cómo inmediatamente las abejas empiezan a volar y se ponen otra vez contentas, ¿no? ¿Y a ti te rentan este pedazo de tierra en Veracruz? Sí, mira, los apicultores, bueno, normalmente en México no son poseedores de tierra. Casi todos los apicultores mexicanos son pequeños productores. Tienen pequeñas cantidades de colmenas, digo, ¿no? Depende del lugar, hay variaciones, pero normalmente se tiene que rentar un espacio pequeño, ¿no?, de tierra para poder colocar las abejas y que puedan volar. Eso en zonas de cultivos es muy favorable para la producción. Por ejemplo, en el caso del naranjo, pues las abejas polinizan y se produce por lo menos un 20 hasta un 38% más de naranja, ¿no?, que lo normal. Y en zonas de reserva ecológica, que es donde nosotros trabajamos, porque nosotros solamente producimos miel orgánica, entonces en las zonas de reserva las abejas cada vez que visitan la flor la polinizan y fortalecen las especies. Entonces las abejas son importantísimas para el fortalecimiento de la biodiversidad y eso hace que las abejas sean base de muchos sistemas ecológicos. No me acuerdo quién, tú me vas a corregir, pero algún científico dijo, si se acaban las abejas en 4 años, se acaba la vida. Einstein. Exacto, ¿no? Sí, bueno, ese fue un buen comentario que se ha hecho muy famoso. Yo creo que es muy discutible, pero de mi lado creo que tiene razón. Incluso se acaba el mar, es decir, no nada más la vida en la tierra, de la vida en el mar o del agua, muchas especies dependen de las abejas. Sí, simplemente son 70% de todo lo que comemos del campo es polinizado por las abejas. Entonces, imagínense, el 70% de toda fruta, verdura, etcétera, no estaría, o por lo menos no en tanta abundancia. Sí. Y ya que tenemos problemas alimenticios, imagínense, ¿no? Sí, y nosotros no es de que nos transporten a otro lado, ¿verdad? No, nosotros transportamos las abejas durante todo el año. Sí. Entonces todo el año están bien alimentadas, comen muy bien y todo el año están produciendo.
Digamos que el volumen de una colmena, más o menos en una buena época, una sola colmena puede producir unos 25 kilos en cada cosecha. Wow, con este dato nos vamos a nuestra receta de la semana, amigos. Háganla, chéquenla y regresamos en un instante. Amigos, seguimos con nuestros amigos platicando de la miel y nos quedamos en la producción de la colmena. Los kilos, ¿cuántos kilos son de producción? En una colmena, en una buena floración, puede producir entre 20 y 25 kilos por una cosecha. ¿Una colmena son de cuántos pisos? Eso depende del lugar. Pero la óptima. Mira, he visto colmenas que tienen 12 cajas arriba. No, bueno, son torres. Son torres enteras. También hemos... Pero normales son como de 4, ¿no? Dos o 3, digamos. No es una floración bastante normal, digamos, en México. Y, ¿cuántas colmenas tiene un colmenar? O un apiario. O un apiario, sí. Pues, perdón. Mira, eso también depende mucho de la región y de la producción. Nosotros manejamos apiarios de 40 colmenas, es decir, son apiarios muy fuertes. ¿Pero tienen cuántos apiarios? Pues manejamos como unas 12,000 colmenas más o menos. Órale. Entonces, en la cooperativa. Pero digamos que un apicultor en Yucatán normalmente tiene entre 12, 13 colmenas en promedio. Mientras que, por ejemplo, en Morelos, un apicultor pequeño maneja 150 colmenas para él solo, ¿no? Es decir, depende mucho de la región, del manejo, ¿no? De la cultura. Es decir, siempre hay cambios que determinan el manejo de las abejas. Ok, entonces ya tenemos nuestras abejitas que ya produjeron la miel. Ya se fermentó y ya sin miel. Entonces se recogen estos quemarcos, se van recogiendo los marcos. Sí, ajá. Sí. ¿Por qué el humo? Porque siempre veo que él tiene ahí una cosita con humo, ¿no? Claro, muy interesante. Mira, lo que pasa es que las abejas reciben el humo normalmente como un aviso de incendio, ¿no? Cuando les ponen humo, ellas detectan, ellas lo que se imagina es que hay algún incendio. Entonces, pero el humo no llega a ser agresivo para ellas, es simplemente un aviso. Entonces, dan una orden, las abejas se comunican por sonidos o zumbidos, danzas y olores. Entonces, cuando sienten humo, empiezan inmediatamente a comunicarlo a las demás de la colmena.
Y lo primero que hacen es comerse la miel, se llenan el buche de la miel que ya tiene depositada, se llenan el buche y entonces esa sensación, digamos, de bienestar por haberse llenado el buche, las tranquiliza mucho. Y la otra cosa es que el abdomen se llena de tal manera que ya no lo pueden bajar para picar. Entonces vuelan con el buche lleno y nunca ven lumbre, es decir, nada más sienten el humo. Entonces comen la miel momentáneamente mientras el apicultor la revisa. Si el apicultor sabe hacerlo bien, solamente con un poco de humo, hace que las abejas inmediatamente lo reconozcan. Las abejas reconocen al apicultor. ¿Llega un punto en que el apicultor ya no siente un piquete? No, sí, se sienten. Sí, ¿no? Porque siempre, el piquete siempre duele, pero... Oye, sí, no, duele. Te acostumbras y ya. Ahorita vamos a hablar de eso. ¿Cuántos tipos de abejas hay? Está la reina, están los obreros, los holgazanes, o sea, como que platícanos. Es muy fácil, mira, tenemos 3 tipos de abejas. Okay. Bueno, no es la abeja reina, que yo le llamaría madre, es la única que pone huevos. La diferencia de esta abeja es que en lugar de aguijón tiene un aparato para poner huevos que se llama aparato ovopositor. No pica la reina. No, la reina no pica, no tiene aguijón y solamente puede poner huevecillos. Tenemos el zángano, que es el macho, y tenemos las obreras. Las obreras son hembras, todas, que no tienen, no están, ¿cómo se llama? No tienen capacidad de reproducción, a menos que las abejas ¿Son lo decidan. asexuales? Digamos que son hembras que pueden cambiar solamente si se decide. Mira, esto es muy interesante. Si se muere la abeja reina, las abejas pueden escoger a la mejor obrera, la alimentan con jalea real y crean de esa obrera seleccionada, que debe ser un gusanito muy, muy especial, de esa pueden producir una reina. Es decir, así como Miss Universo. Exactamente. ¿No? Producirla, sí. Claro, sí, de ser una chava guapa ya es un Miss Universo. Exactamente. Una Entonces, viejita muy a todo dar se vuelve. Sí, ellas lo pueden reproducir. Y bueno, si quieres que te platique un poquito de esto, mira, las abejas reinas, cuando nacen, vuelan, hacen lo que se llama el vuelo nupcial, vuelan hacia el cielo, empiezan a elevarse, y las empiezan a perseguir los zánganos. En una colmena puede haber 2,000 o 3,000 zánganos sin problema o más, pero en la época de reproducción, y solamente unos 8 o 10 zánganos alcanzan a la reina para fecundarla, los mejores zánganos. De una colonia de 2,000, digamos, la persiguen a la reina, la alcanzan, la fecundan y se mueren. Igual que cuando las abejas pican, los zánganos cuando fecundan a la reina, se les salen las tripas, vamos, ¿no? Y se mueren. Entonces la reina tiene la facultad o la característica de guardar el semen durante toda su vida. Una reina puede vivir 5 años en la naturaleza. Nosotros las ocupamos 1 o 2 años nada más. Ahorita te explico por qué. La reina guarda todo el semen, lo guarda en una bolsita en el abdomen, y cuando va a depositar huevecillos, cuando baja ya fecundada, empieza a depositar huevecillos en todas las celdillas, pero las celdillas tienen 3 tamaños también. Hay una celdilla para obrera, una para zángano, que es más grande, y una mucho más grande, que es como un cacahuatito, digamos, que es para la celda real, o donde va a nacer una reina. Entonces la reina tiene una especie de regla en la mandíbula y camina por todas las celdillas y va midiendo con la mandíbula. Entonces cuando pasa por una celdilla y dice, es huevo de obrera, y pone un huevito de obrera. Cuando pasa por una celda más grande, pone un huevo de zángano. Y cuando pasa por una celda real, pues pone un huevo de reina. Eso lo pone a voluntad, y como decía en el video, una reina muy bien puede poner 2,000 huevos en un día. Pero allá no le conviene poner muchos huevos de reina. Porque, no, pues, la destituye, ¿no? Exactamente. De ahí huevos o huevecillos reales, ¿no? Solamente pone en la época de reproducción. Cuando ella ve que ya la colmena está muy llena, entonces es hora de dividirse. Y es muy sabia esta especie, ¿no? Qué maravilla, ¿verdad? La reina decide que se tiene que ir. Entonces produce una serie de olores y zumbidos, danzas, en fin, como decíamos, y se va con un grupo de abejas. Las siguen espontáneamente, un grupo de abejas, y es lo que vemos pasar, es los enjambres que vemos pasar en el campo. Y lo primero que hacen es detenerse en un lugar, en una rama, y ahí se quedan durante unos días. Y mientras hay otras abejas que están
monitoreando para saber dónde va a ser la mejor casa. Pero tú como apicultor, ¿se te va? ¿O eso nunca sucede? Realmente no debe suceder. ¿Te das cuenta antes? ¿O las divides? Exactamente. ¿No? Entonces nosotros lo que hacemos es aprovechar cuando la reina empieza ya con la idea de dividirse. Entonces nosotros aprovechamos las abejas y hacemos nosotros la división. Eso ayuda mucho porque llevamos un control de las abejas. Ellas normalmente tienen espacio suficiente para seguir creciendo, ¿no? Todo el tiempo están creciendo. Y de esa manera nosotros vamos creando más colmenas, ¿no? Llenando el inventario nacional de abejas. Una pregunta, ¿la jalea real qué onda? Mira, la jalea real es una sustancia que se produce en la base de la cabeza de las abejas y es algo muy interesante porque con eso alimentan a la reina. Entonces la abeja obrera se agacha parece una señal de humildad, digamos, ¿no? Se agacha y la abeja reina puede extraer de ahí unas gotitas, ¿no? De la base de la nuca, digamos, de la y eso come. Pero los excedentes se depositan y siempre se alimentan las larvas con un poquito de jalea real. La jalea real es un compuesto de enzimas que las abejas tienen que hace produce una aceleración en el metabolismo. Es decir, estas enzimas hacen que tu metabolismo sea mucho mejor, más rápido. Entonces se han hecho muchos experimentos con insectos principalmente, con algunos reptiles y algunas aves, alimentándolos con jalea real y el tamaño que alcanzan es enorme, es superior. Si ustedes en el video ven, la reina puede tener 2 o 3 veces el tamaño de una obrera. ¿Y ustedes identifican cuál es la jalea real en una colmena? Sí, perfectamente, sí, eso se identifica perfecto en las celdillas. ¿Y se vende la jalea real? Claro, nosotros la vendemos ahí. Por supuesto, jalea real orgánica. Más cara, supongo. Sí, la jalea real es un producto, mira, yo no puedo decir que sea caro, es un producto que, es costoso, digamos, porque no vale más, pero es un alimento maravilloso, es un nutriente, es un generador, digamos, de enzimas dentro del organismo que te ayuda a asimilar los nutrientes. Cuando tú ves que solamente necesitas una pequeña gotita de jalea real todos los días para tener una mejor nutrición y para poder tener un mejor desarrollo de los niños, un mejor metabolismo, ¿no? Para personas mayores. Eso yo no puedo pensar que sea caro. Yo creo que los productos de la colmena son baratísimos. Es mucho más caro utilizar otro tipo de dulces o endulzantes que de miel. ¿Qué sucede? ¿Por qué el gobierno no está haciendo ¿por qué no se conoce esto? Lo que me está diciendo, ¿por qué no hay medios donde lo podamos leer, lo podamos verlo? ¿Qué está sucediendo? Existe muchísima información. La cosa es claramente la mercadotecnia. Nuestros abuelos, por ejemplo, sabían claramente que la miel es uno de los mejores cicatrizantes. Entonces, si tú tienes una herida grande, dolorosa, le pones miel y propóleo, se te va a cerrar casi de inmediato. Sí, pero eso, me estoy enterando ahorita. Sí. Entonces, la respuesta es simple. Mira, México ha sido un país que tiene mucho acceso al dulce, es decir, tenemos frutas, incluso verduras dulces, y el dulce en otros países, sobre todo en países fríos, es un sabor especial. El sabor dulce es más difícil de encontrar. Y aquí no se diga el refresco, ¿no? En México se toma muchísimo refresco. De eso pues se obtienen azúcares, pero azúcares muy difíciles de ocupar como nutrientes. Esto ha sido una política que yo considero muy mal aplicada. Y no nada más, históricamente, ¿no? En México. Mira, México produce alrededor de 60,000 toneladas de miel al año. Si nosotros, cada uno de los mexicanos pudiera comer medio kilo, no tendríamos que exportar la miel. El 93% de la miel producida en México se exporta. Es decir, aunque... ¿Qué porcentaje? El 93%. Muchos dicen, no, estás completamente mal. Hicimos un trabajo, un estudio donde localizamos esto con la Agenda Internacional de Exportaciones. Y México está sacando tiene una exportación muy, muy grande de miel. De hecho, somos el cuarto país. Exporta todo realmente. 93%. Entonces las mejores mieles de este país se van al extranjero y yo creo que podríamos más bien fomentar el uso de la miel
en lugar de utilizar, mira, en México tenemos frutas deliciosas, ¿no? O sea, nada más el agua de limón endulzada con miel. Mucha gente dice, no, es carísimo. No, es mucho más caro endulzar con otros azúcares, por ejemplo el de caña, ¿no? El azúcar de caña pues te produce grasa. Si tú te pones una gotita de miel abajo de la lengua y empiezas a moverte, esa miel inmediatamente pasa a tu torrente sanguíneo y se ocupa como energía. Y es calidad de vida. Exactamente. Entonces tu organismo no tiene que hacer ningún esfuerzo para asimilar la miel. En cambio, con otros azúcares puedes tardar días en procesarlas. Bueno, con esto nos vamos a un pequeño corte, ¿te parece? Y regresamos para que nos platiquen ya de su cooperativa específicamente. Ahorita nos vemos. Pues seguimos, amigos, seguimos con Luis Enrique Castañón y Beate Heimes. Y ellos vienen directamente de Miel Mexicana, Miel Mexicana Volcán Popocatépetl. Así es. Está muy largo el nombre. Sí, pero Beatriz. Qué bonito, ¿verdad? Sí, muy bonito. Entonces, platíquenos un poco de su cooperativa. Mira, la cooperativa se formó ya hace muchísimos años, legalmente en el 2001, pero antes ya se hacía mucho trabajo. Es decir, que eran pequeños productores. Sí. Y decidieron organizarse para trabajar en conjunto. De hecho, ese trabajo lo hizo Luis Enrique y con el presidente ahorita Maurilio Ansúrez y Manuel Cortés y otros apicultores, pequeños apicultores que no tenían, digamos, mucha posibilidad de tener un trabajo digno y unos ingresos que podían sostenerse. El trabajo yo creo que era muy digno, pero los ingresos no tanto, ¿no? Pues sí, posibilidades de trabajos dignos, claro. ¿no? Y por eso se formó la cooperativa. Y como la apicultura era una profesión ya históricamente conocida en Morelos y en México en general, y como es súper benéfico para el medio ambiente, para las personas, trae divisas limpias, es simplemente un excelente producto también para tu salud y para la salud de todos los demás. Perdón, más entre paréntesis, aparte de la miel, ¿qué otros productos obtenemos? Híjoles, el propóleo y polen, jalea real, la cera, ¿no?
antes se hacían las velas con cera de abeja, ahorita ya es diferente. Todos los productos de la colmena se pueden usar. Y la colmena, todo lo que produce es también más del 90% reciclable. Entonces es una actividad muy limpia, muy ecológica, entra completamente en lo que llamamos el desarrollo sustentable. Claro. ¿Sí? Esa es una de las bases de la cooperativa. Si quieres añadir un poquito cómo se formó la cooperativa. Sí, pues mira, normalmente en la zona de Morelos, donde empezamos a trabajar, era una zona de pobreza extrema. Y casi todos los hombres y los jóvenes se iban a Estados Unidos a trabajar. Estoy hablando del 1996. Entonces empezamos a organizarnos, un poco como decía Beate, tratando de generar empleos para que no tuviéramos que mandar a nadie a Estados Unidos. Uh-huh. Así empezamos con muy pocas colmenas. El primer año pudimos, con mucho trabajo, logramos entre todos los que estábamos, se produjeron 3 toneladas de miel. Parece mucho, pero es realmente muy poco. Ahí empezamos la transhumancia, la movilización de colmenas. Y inmediatamente nos conectamos a lo que se llama el comercio justo internacional. La idea era exportar nuestra miel. Y esto se hacía normalmente hacia Europa, hacia Alemania. Sin embargo, Italia, Francia y otros países estaban muy interesados en comprarnos la miel también. Sin embargo, era para nosotros muy difícil porque, quiero decirte, la cooperativa estaba integrada todavía por productores que tienen una escolaridad muy baja, es decir, tercero de primaria es como el promedio. Muchos todavía, la mayoría ya saben leer y escribir, la mayoría, pero tenemos una composición social muy importante. Ahí la cooperativa tiene las puertas abiertas para el que quiera entrar. Y entonces tenemos mujeres, jóvenes, adultos mayores, ¿no?, de la tercera edad. Tenemos Perdón, ¿dónde está físicamente la cooperativa? Mira, nosotros la sede es en Cuernavaca, tenemos las oficinas, y nuestra planta está en Ocuituco, Morelos. Ahí tenemos la planta, pero hemos desarrollado, gracias a la transhumancia, estamos trabajando ya en 10 estados de la República Mexicana, de Veracruz a Oaxaca, y ahora un poco en la península de Yucatán también. Es decir, se han ido uniendo a nosotros productores poco a poco, que con la esperanza de obtener un mejor precio, producen con mejor calidad. Entonces hemos logrado calidades muy altas que nos han dado incluso algunos premios nacionales e internacionales por calidad también. Y la idea de esto es que la cooperativa sea un foco de resistencia social, vamos a decir, que cambia completamente la cultura empresarial que hay actualmente. Es decir, la cultura empresarial actual es de competencia y está fundamentada en el miedo, ¿no? Todos tenemos miedo de que alguien venga a competir con nosotros, que nos corran del trabajo. Vivimos en un estrés tremendo por competir unos con otros. Una cooperativa como la nuestra lo que hace es tratar de imitar la conducta de las abejas. Las abejas solamente colaboran. Incluso en un apiario hay diferentes familias de abejas, digamos, y entre ellas se protegen. Un apiario, ya saben perfectamente quién vive junto, quiénes son los vecinos, y colaboran. De manera que lo que nosotros estamos tratando a través de este proceso social es conjuntar abrir el espacio para incluso personas que tienen cerradas las posibilidades, entre esos minusválidos o expresidiarios, ¿cómo se llaman? Exconvictos, ¿no? Que ya no tienen lugar en la sociedad, o que fueron drogadictos y que no pueden tener un empleo. Ellos pueden producir miel, ellos pueden poner sus abejas, y nosotros podemos cooperativizar el producto. ¿Dónde encuentro, para todos los amigos que nos están escuchando, ¿dónde lo encuentro su miel, que es maravillosa? Mira, una de las cosas que hacemos, cambiando un poquito el sistema de la economía normal. Aquí está, amigos, para que la vean. Sí, es Bioflora, nuestra marca, y la entregamos a domicilio. Eso lo llamamos mercado directo de la colmena. ¿A domicilio la entregan? A domicilio, sí. Wow. En el área del DF. Morelos, Cuernavaca, es gratis. Al DF entra también un poquito. ¿Cómo te contacto? Por teléfono o por mail o por Facebook. ¿Cuáles ahora sí que tus datos completos? Es para Bioflora, se comunican por favor con Alberto García, y el teléfono es 01777 323-9389 y 323-9327.
Además tenemos el Facebook, que es Bioflora, nada más así, y nuestra página web es www.grupobio.com.mx. Ahora, ¿y no están en alguna tienda en el Distrito Federal? Estamos en varias tiendas, pero allá les damos la información exactamente. Aquí en la Condesa estamos en 2 o 3 tiendas, ¿sí? Y Alberto les puede dar la información para que la adquieran directamente aquí. Bueno, amigos, tenemos 4, estos que es medio kilo. ¿Sí? Entonces la pregunta va a ser, ¿qué porcentaje de la miel que se produce en este país se exporta? Y lo mencionamos varias veces. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Buena pregunta. Para que nuestros amigos puedan escribirnos, ya saben, a la página de menudeando.com, poner la respuesta a través, si quieren, de Facebook, de Twitter o directamente en la página. Les agradezco muchísimo su... el tiempo se hizo... ¿Ya se acabó? Ya se acabó. Wow. Como ven, ¿no? Muchas gracias por mi Pero realmente me encantaría que nos hablaran más ampliamente de esta cooperativa en un futuro cercano, el próximo año, como ven. ¿Sí? Claro que sí. Les agradezco muchísimo. Amigos, este fue un programa más de Menudeando. Acuérdense, nos vemos el próximo miércoles con otro tema interesantísimo. Vamos a hablar de las posadas, una fiesta tradicional mexicana. No se lo pierdan. Hasta entonces, muchas gracias. RadioTV.mx presentó RadioTV.mx, la nueva forma de ver la radio.